sonido del alma. Abañe, el idioma guaraní, junto con Ñanderecó, nuestras costumbres y un recorrido por el pentagrama musical con ritmos y matices del guaraní. Guaranita Barandú, desde este momento y hasta las 22 horas, como todos los sábados. Con ustedes, su creador y conductor, Juan Ramón Fariña. Guaranita Barandú. Sábado 2 de abril estamos abriendo nuestro programa con alegría, con el alma rebosante de felicidad, porque estamos aquí con esta energía, con la energía guaraní, con el alma rebosante de esta sensación de alegría por estar vivo un día más. Un día significativamente importante para la historia de nuestra región, pero principalmente para nuestro país y de manera particular a quienes hemos cumplido con el servicio militar obligatorio y hemos jurado a la bandera defender la soberanía y el honor de nuestra patria, sin importar entregar la vida si necesario fuera. Y ese sentimiento nos desborda realmente en este momento, porque en el caso nuestro, que estamos con 60 y tantos años, nos acordamos, pero a la perfección nítidamente, de aquel 2 de abril del año 1982. Y hoy Guaranita Barandú no puede quedar excluido, no puede quedar aparte de establecer un contacto directo con uno de los protagonistas, de los cientos de miles de protagonistas concreto de ese encuentro bélico, esa gesta bélica que se llevó adelante en el sur, en la época en que Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Arturo Ignacio Lamy Dosso eran el cuadro principal del gobierno de la República Argentina. Por eso hemos, a inicio nada más del programa, y respetando también el compromiso personal que tiene este señor con todas las letras, le estamos llamando a José Luis Alarcón, a quien saludamos. Él es un veterano y nos va a contar un poquito sobre su vida, sobre aquellos momentos y sobre lo que está haciendo en la actualidad. José Luis Alarcón, Baishapan de Pujaré, buenas noches. Buenas noches, Juan, la verdad que un gusto estar en contacto con vos y con toda la audiencia. Es un día muy significativo, como decías, muy importante para nosotros los veteranos y para todos los argentinos, creo. Así que gracias por esta comunicación y bueno, un abrazo fraternal desde acá de la distancia, ¿no? José Luis es nacido en Calchaquí, en la provincia de Santa Fe. Y actualmente vive en Justiniano Pose, provincia de Córdoba. Ah, provincia de Córdoba. Porque tu tono ya no es nítido de santafesino, hay una mezcla. Estamos cambiando los tonos. Pero esta zona todavía no tiene todavía el tono cordobés, como quien dice, no más. Sí. Por ejemplo, estoy a 30 kilómetros de Belville, ajá.
Y ahí, por ejemplo, ahí sí se nota el tono, el cordobés, como el cantito ese que... Sí. Bueno, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu temple? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo estás espiritualmente hoy, 2 de abril del 2022? Bueno, como muy bien. La verdad que hemos arribado hasta 40 años de Malvinas, ¿no? Y hemos pasado por, actos, homenajes, momentos muy emotivos, de compartir también con los compañeros, digamos, con los que fuimos con los mismos veteranos, ¿no? Uh-huh. Así que la familia también ha estado presente, uh-huh. Y bueno, eso me ha hecho pasar, por ejemplo, a la noche de la vigilia muy bien, y hoy el día también. Uh-huh. Me sentí muy acompañado y bueno, creo que eso ha hecho que esté bien por lo menos, y que me siento bien, feliz, tranquilo, como quien dice, ¿no? Bueno, así que, José Luis, gracias por... José Luis, estuviste en Malvinas en carácter de soldado, de suboficial, de oficial. Contale un poquitito a la audiencia, y en qué unidad del ejército estabas, o de la armada, o en qué punto específicamente, para que la gente te ubiquen, identifiquen cuál es tu grado, cuál era tu grado de temple, qué edad tenía cuando esta gesta. Bueno, yo en realidad, había comenzado a hacer el servicio militar obligatorio, como nombraste, en febrero. Me incorporaron acá desde Córdoba, pero me llevaron a Sarmiento, Chubut, como la mayoría de los soldados de acá de la zona, ¿no? Ajá. Fuimos todo el regimiento de infantería 25, uh-huh. y bueno, ahí estaba el teniente coronel Seineldín como jefe, uh-huh. y jefe del regimiento, ¿no? Y bueno, ahí tuve un adiestramiento de un par de meses, muy estricto, por cierto, ¿no? Uno no sabía qué es lo que vendría, pero luego, a finales de marzo, se conformó lo que fue la Compañía Especial C, y que se conformó también por 3 secciones. En una de ellas me incluyeron a mí, que es la sección Gato, uh-huh. Así que pertenecía a la sección Gato, y estaba la sección Gato y la sección Romeo. Esta Compañía Especial C salió el 28 de marzo desde el regimiento, uh-huh. hacia Comodoro Rivadavia. El 27 de marzo a la noche, el 28 de la mañana llegamos a Comodoro, y el 28 de marzo al mediodía salimos desde Bahía Blanca en barcos, junto a toda la gente de mar, ¿no? Fuimos el único grupo de ejército que participó en lo que fue la Operación Rosario, uh-huh. y que mi sección fue la primera, la única sección de ejército que desembarcó el día 2 de abril para recuperar nuestras Islas Malvinas. O sea que estuviste, desde la hora 0 estuviste en este encuentro. Sí, la verdad que fue un orgullo muy grande cuando nos comunicaron que la misión que cumplíamos, ¿no? Que de recuperar Malvinas. Fueron 5 días de navegación con una tormenta incluida increíble, porque la verdad que fue tremendo. Y bueno, nosotros éramos personas de tierra adentro, y el mar no nos acostumbramos, pero... Claro, no habías salido a navegar al mar en anterior oportunidad. No. Claro. Yo desde Santa Fe me vine a la provincia de Córdoba desde chico, siempre trabajando en el campo, claro, zona rural, claro, en tambo. He sido tambero toda mi vida. ¿Tus padres son santafesinos? Sí, santafesinos, sí. Mi padre falleció hace unos años, y mi mamá tiene 91 años y aún vive, gracias a Dios. Bueno, así que desde hora 0 en terreno bélico, digamos, en el campo de acción, en el escenario de acción.
¿Y tuviste enfrentamiento cercano con el enemigo? Sí, o sea, a partir del estuve primero en Puerto Argentino y luego nos trasladaron hacia Pradera del Ganso, en la zona de Darwin. Ajá. Y el 1 de mayo ya fue el primer ataque de aviación sobre Pradera del Ganso. Uh-huh. Así que ahí descubrimos lo que habían, o sea, que estábamos en guerra directamente, ¿no? Porque uno esperaba siempre una negociación pacífica, pero habíamos hecho todas nuestras posiciones, todo, y sin embargo, o sea, el 1 de mayo fue el primer ataque de los aviones ingleses y bueno, fue terrible ver cómo caían las bombas y cómo destruían aviones nuestros y bueno, hubo gente que ya falleció. Uh-huh. Y bueno, después siguieron con ataques así de aviación, casi todos los días, era algo permanente, ¿no? Y hacia el 15 de mayo me trasladaron a San Carlos. Uh-huh. Con mi sección y ahí nos dividimos y una parte fue lo que se llamó la altura 234 donde estuve yo. Uh-huh. Que era bien avanzado, o sea, sobre el mar, en la parte que divide las islas, el canal de San Carlos, y el 21 de mayo se produjo el desembarco de los ingleses justo en ese lugar. Uh-huh. Así que ahí también recibimos otra vez enfrentamiento directo, porque venían las bombas desde los barcos, uh-huh. El desembarco también de ellos sobre los cerros, que desde ahí ya nos comenzaron a disparar en plena noche con ametralladoras. Así que sí hemos tenido enfrentamiento directo, la verdad que algunos compañeros quedaron. Situaciones muy duras. Bueno, José Luis, y después al finalizar la hostilidad, digamos, ¿pudiste retroceder o estuviste prisionero? Estuvimos en una... O sea, por ejemplo, estábamos con un grupo del 12, ahí, del Regimiento 12, ¿no?, de Corrientes, uh-huh. Y ellos tuvieron varios heridos y se tuvieron que rendir porque no podían replegarse. Y nosotros, un grupito de 11, de los 12 pudimos salir, uno cayó prisionero, nos replegamos y comenzamos, o sea, cuando pudimos salir porque era increíble la cantidad de barcos, de todo lo que tenían ahí los ingleses en esta entrada del canal San Carlos, fue tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero pudimos salir caminando, o sea, de noche, y comenzamos a evadirnos de noche, intentando llegar a Puerto Argentino, pero estaba como 80 kilómetros. Uh-huh. Caminar de noche y de día nos ocultábamos porque ya no podíamos hacerle frente por la cantidad que eran. Claro. Y tampoco quedamos aislados de todo contacto con nuestros compañeros que estaban más atrás en San Carlos. Ellos habían bajado 3 helicópteros con fuego de fusil, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros ahí en de frente no tuvimos esa chance. Apenas pudimos hacerle algo de frente y después replegarnos. Uh-huh. De ese repliegue anduvimos por lo menos 6 días sin nada de comida, nada, caminando de noche y de día ocultándonos, así que... Pero era muy difícil, imagínate, caminar de noche en los cerros, subir, bajar, el frío, el viento, la lluvia, llovizna, o sea, porque es un clima muy duro. Y bueno, hasta una mañana tuvimos que cruzar un brazo de mar, porque nos venían siguiendo los ingleses, ¿no? Y cruzamos el brazo de mar y quedamos todos después secándonos en un cerro, pero lo más insólito de eso es que la patrulla que nos seguía de los ingleses se atacó con otra patrulla que nos estaba esperando, así que entre ellos se enfrentaron, se tiraban, ¿no? Y nosotros estábamos testigos de algo insólito realmente, y zafamos porque bueno, Dios quiso realmente situaciones así. Así que bueno, después de tantos días de repliegue, bueno, ya tuvimos 3 compañeros con congelamientos en los pies después de cruzar el brazo de mar y qué sé yo, y yo tuve problemas en las manos, y quiero como para redondearte, disculpame, menor que siga sí, largo, pero y bueno,
finalmente habíamos dejado a los 3 compañeros y un soldado que había quedado como para entregarlos en San Carlos, donde se veía que salían los ingleses, ¿no? Todo ese tiempo prácticamente supervivimos como pudimos, comiendo alguna oveja. La primera vez que comimos algo fue una butarda entre los 11, que es un pato o algo así, un ganso, ¿no? Y bueno, finalmente caímos prisioneros, avanzando un poco más, los 7 que quedábamos caímos prisioneros porque nos rodearon los ingleses en un lugar y bueno, mis compañeros gracias a eso se salvaron, estaban al borde ya no tenían más, no podían, los que habían quedado atrás, digamos, esos 3 no habían sido llegados por el otro soldado, o sea, no, los ingleses se ve que no le hicieron caso, ¿no? Claro. Bueno, dos cositas ahí. Señal de que las instrucciones que recibieron fueron efectivos porque estaban templados ustedes para hacer frente a las dificultades con las que tenían que convivir, caminando, escondiéndose, guareciéndose, bueno, y todo eso, eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte qué tal fue el trato ya una vez que estaban prisioneros. Como sí, o sea, el temple, nosotros no nos queríamos rendir, era algo que de porfiado, como quien dice, ¿no? Pero no nos queríamos rendir y teníamos al subteniente Reyes, que fue nuestro jefe, que la verdad que se comportó muy bien, ¿no? Porque siempre estuvo y nos ayudó y nosotros también nos ayudamos. Y la camaradería con mis compañeros fue increíble porque nos ayudamos en todo, digamos, hasta compartir un pedazo de carne, de hueso, lo que sea, porque no teníamos nada directamente, ¿no? Y el trato fue de menor a mayor, o sea, tomarnos prisioneros fue muy malo, porque nos mañetaron, nos apuntaban, o sea, en la cabeza, nos preguntaban si sabíamos hablar inglés y nos tenían mañatado en el suelo y disparaban en el aire, en fin. Toda esa tortura. Nos cargaron a un helicóptero y nos llevaron a San Carlos. Ahí ya mejoró el trato y fue mejorando, a partir de ahí ya nos tratan bien. Claro, pero sí, es natural que en el escenario bélico la tortura psicológica y hasta física esté siempre a la orden del día, ¿no? Tanto de un lado como del otro, porque uno se prepara para ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, seguro, no, por supuesto, pero uno no sabía, nos cargaron a un helicóptero así todo mañetado y no sabíamos si no, con las puertas abiertas, no sabíamos si no habían, era incierto lo nuestro. Que pareciera un accidente, que pareciera un accidente, como se dice vulgarmente ahora, para formar una sonrisa. Bueno, José Luis, dentro de todo, bueno, superaron eso, y hoy estamos charlando, hoy podés contar, hoy podés relatar esto, y te noto bien tranquilo, porque he hablado con otros veteranos en persona que se ve invadido por una emoción y eso le impide hablar cuando se acuerda de los momentos que le tocó atravesar, así que bueno, estás espiritualmente, digamos, fortalecido y eso me pone muy feliz. ¿A qué te dedicas actualmente, José Luis? Bueno, yo después de que dejé el tambo y bueno, ya con los años, como comenté que estuve en congelamiento, estuve internado también en Buenos Aires, en buque de los ingleses también, ¿no? Cuando caí prisionero, en fin. Pasamos por 1000 y una. Hoy en día puedo decir que vivo de la escritura, de lo que me apasionó siempre de chico, que pese a tener estudios primarios he logrado editar 12 libros y bueno, algo que me gusta y lo hago, escribo poesías, escribí también la historia de lo vivido en Malvinas. Así que son libros físicos los que tenés, no están no están digitalizados. No, son físicos, sí. Bueno, espero poder contar con tu presencia en algunas de estas
ferias de libro en la que también por mis actividades he podido participar en distintos espacios, en Corrientes, en Rosario, y espero poder encontrarte alguna vez o coincidir encontrándonos en alguna de estas ferias de libro, vos con tus obras, y bueno, y para darnos este abrazo que queda pendiente desde que nos conocimos. Y nos conocimos precisamente porque he tomado conocimiento de una escritura tuya, una poesía, a la que un amigo en común, al que no lo conozco personalmente, pero lo guardo en un aprecio muy especial, como es Francisco Esquisato, que le puso música, un profesor de música, que le puso música a esas poesías. Y contanos un poquito brevemente de esto antes de ir a escuchar, y sabemos que tenés un compromiso y no queremos abusar con tu tiempo. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, en realidad sí, Francisco Esquisato también, a través de otro amigo en común, supo de mi poesía, quisiera rescatarla. Y yo tampoco lo conozco personalmente, nos hemos tratado a la distancia y hemos llegado, a lograr él le puso música a esa canción y a la poesía mía. Y bueno, anoche, por ejemplo, acá en el pueblo, en Justiniano Pozzi, lo tocó la banda, lo cantaron, y en distintos lugares también lo han hecho, y bueno, la verdad que es un orgullo, un honor que esa canción hoy suene como algo nuevo referido a Malvinas, en honor a nuestros héroes caídos en combate, así que, y en honor a todos los veteranos también. Así que bueno, para mí es algo muy muy grato, y bueno, ojalá que si algún día se dé ese encuentro y ese abrazo como me decís, y será muy lindo porque tenemos muchas cosas por charlar. Claro. Bueno, José Luis, nosotros tenemos en punta ese tema y lo vamos a escuchar. Algún mensaje que quieras dejar a la audiencia, algo que quieras compartir de tu sentir, antes de decirte gracias de nuevo, y bueno, y de agradecerte por este espacio también y por toda la lucha que tuviste a lo largo de tu vida. Y no te olvides que también a partir de ahora, además de escritor, también vas a cobrar por como autor en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC. Así que hay que hacer los deberes ahí también. Muy bien. ¿Algún mensaje tuyo que quieras compartir con la audiencia? No, un abrazo grande hacia toda la audiencia, el tener presente a nuestros héroes caídos en Malvinas, el tener presente a todos los veteranos en estos días especialmente, con un abrazo, con un saludo a quien conozcan, y agradecer por estos 40 años, porque llevo orgulloso el decir que soy veterano de Malvinas y que hice lo que pude por mi patria. Ñanderubusu Tanderobasata Pieite, que el Todopoderoso permanentemente derrame sus bendiciones sobre vos. Muchísimas gracias, igualmente para vos y para toda la audiencia. José Luis Alarcón, veterano de guerra de Malvinas, en contacto con Guaranita Barandú, y tras este contacto vamos a escuchar este tema musical que es poesía escrita por José Luis Alarcón. La música es de Francisco Esquisato y la interpretación de Milton Correa. Quisiera rescatarla.